Hoy se decide algo más que una votación en Virginia. Está en juego el equilibrio de poder en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en plena antesala de las elecciones de mitad de mandato. Los cambios en los mapas electorales, las tensiones políticas, los millones en juego y el mensaje de que todo el país está mirando, avivan un proceso ajustado, incierto y con consecuencias y repercusiones que se harán sentir mucho más allá del Estado. ¿Quieres saber por qué los analistas dicen que hoy es uno de los días más críticos de las elecciones de mitad de mandato, pese a que quedan todavía 6 meses para las votaciones? Acompáñenos y se lo explicamos. Ya faltan menos de 200 días para las elecciones de mitad de mandato y hoy podría ser el día más crítico de este ciclo electoral, el día que los votantes de Virginia acuden a las urnas. Hoy los virginianos deciden algo muy concreto, un cambio en el mapa electoral que puede dar a los demócratas hasta 4 escaños más en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. 4 escaños de los 435. No parecen muchos, pero en un Capitolio dividido prácticamente al 50-50, puede separar a la bancada que manda de la que bloquea. Imagine por un momento que tiene que dividir un territorio en zonas para votar y que dependiendo de cómo dibuje esas zonas, puede hacer que un partido u otro tenga más opciones de ganar las votaciones en esos distritos. Cada distrito, después, hay varios representantes y varios senadores. Pues eso es lo que se vota hoy, no quién gana, sino las reglas del tablero. El problema es que esas reglas rara vez son neutrales. En teoría, redibujar los distritos se hace para ajustar el mapa a los cambios que ha sufrido la población. Pero en la práctica, cada vez se alerta más de que se usa para inclinar la balanza electoral. Sería como poner un dedo para que pese más uno de los lados. A eso es a lo que se llama, en definitiva, manipulación de distritos. Y aquí está la tensión. Los demócratas defienden que el cambio mejora la representación. Los críticos dicen que les otorga una ventaja artificial. Y los números explican el interés de las partes. Hay en juego hasta 4 escaños. Hace unas semanas, el referéndum parecía encaminado. El cambio de distritos parecía que se podía tocar hasta con los dedos. Hoy ya no. ¿Por qué? Desde que empezaron las votaciones anticipadas en Virginia han pasado 3 cosas, y casi al mismo tiempo. Primero, las encuestas muestran que la diferencia de votantes, que están diciendo sí y diciendo no, se ha estrechado. Lo que parecía una ventaja clara, ahora queda dentro del margen de error. Segundo, los datos de voto anticipado, de los votos anticipados, confirman que ninguno de los dos bandos parece sacar ventaja suficiente al otro. Y tercero, la campaña del no ha ganado impulso en el momento clave con la entrada en escena de Donald Trump y el presidente de la Cámara, Mike Johnson. ¿El resultado? Pues lo que parecía un puro trámite ha pasado a ser una contienda abierta. Y justo cuando los votos ya están en marcha, ha aparecido la incertidumbre. La campaña del no ha cuestionado el cambio de mapa, pero también se ha enfocado en algo más simple: Abigail Spanberger. El argumento de los más críticos es directo. Spanberger ha cambiado de opinión sobre este tema y también critican por qué lo ha hecho cuando antes denunciaba esto. Because Republicans have to depend on redistricting and stealing votes and taking seats like they did in North Carolina in order to actually be able to win elections. Hay que reconocer que esta grabación no ha envejecido a su favor. Pero en política incluso algo así puede no resultar tan decisivo, aunque eso sí, en una votación tan ajustada podría bastar para convencer a los votantes que dudan y marcar la diferencia. En las últimas horas el tema ha dejado de ser local. El expresidente Donald Trump y el presidente de la Cámara Mike Johnson han intervenido para apoyar el no. Y no es casual. Cuando los líderes nacionales entran en una votación estatal es porque ven consecuencias más amplias, repercusiones más amplias. Y el mensaje fue muy claro. Esto no va solo de Virginia, porque el control de la Cámara de Representantes se decide por márgenes muy pequeños.
Y 4 escaños pueden darle la mayoría a un partido o impedirle que la tenga. Eso significa decidir qué leyes avanzan, cuáles se bloquean y qué planes políticos predominan en las conversaciones. Virginia tiene una característica particular. Desconfía de cambios que parecen demasiado partidistas. Eso introduce una variable incómoda. No todos los votantes deciden solo por ideología, sino por si creen que el sistema es justo. Y eso hace que el resultado sea, si cabe, más imprevisible todavía. Resumiendo, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues no hay una ventaja clara. Lo más probable es un resultado ajustado que se decida por la participación de última hora y que se luchará en el campo de batalla de las percepciones más que en el de los detalles técnicos. Recapitulando, si ganan los demócratas y cambian el mapa, se hace con 4 escaños, pero si gana el no, el mapa se queda igual, pero Spanberger y los demócratas habrán encajado una derrota política que podría hacerles mucho daño a posteriori. Porque esta no es una votación sobre las líneas que dividen un mapa, se vota quién contará con ventaja en las próximas elecciones. Y en ese contexto, la frase de Donald Trump, "todo el país está mirando", no suena a exageración. Parece sonar más bien a advertencia. Y todo esto ocurre, además, en un momento decisivo. Un buen número de republicanos de la Cámara se retirarán o se presentan a otros cargos. Y mientras republicanos y demócratas continúan con sus recaudaciones de fondos para las campañas de mitad de mandato, el fiscal general interino, Todd Blanche, levanta un revuelo cuando se pregunta por qué enviar a los servicios de inmigración, al ICE, a los centros de votación, se vería como un problema si los inmigrantes indocumentados no van a votar. La votación de hoy en Virginia no se parece al referéndum de California del año pasado. Allí el cambio de distritos se aprobó con un margen amplio, en torno a 2/3 del voto. Los analistas ahora estiman que los demócratas podrían ganar hasta 5 escaños del Congreso con más facilidad, claro, no es automáticamente. Y es que el caso de hoy en Virginia es distinto. La pelea va a ser reñida y el resultado mucho más ajustado que en California. Y aquí hay otra discusión de fondo. Lo que hemos visto en Texas y Florida esta vez de la mano de los republicanos. La ley en Estados Unidos intenta que cuando se dibujan los distritos electorales no se rompan las comunidades de minorías raciales. Que estas minorías voten juntas para que no pierdan su representación e influencia en asuntos políticos. Y para eso se dibujan los distritos en torno a donde viven estas minorías, no en torno a terrenos o zonas. Pero se trata de una medida que produce un tira y afloja continuo. Esta ley produce una tensión y es esta tensión la que está detrás de muchas de las disputas por los distritos. Y es que la línea es muy fina entre proteger a las minorías y diseñar mapas que favorecen a un partido u otro. Además, Hakeem Jeffries quiere convertirse en el primer presidente de la Cámara de Representantes afroamericano. De hecho, una ONG afín a Jeffries, la House Majority Forward, ha invertido ya cerca de 40 millones en el referéndum de Virginia. En total, los demócratas ya se han gastado más de 55 millones en anuncios para convencer a los virginianos de que voten sí. Los republicanos, en cambio, han invertido menos de la mitad, unos 24 millones. Es una diferencia, no es una diferencia menor. Y aunque Trump y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, enviaron su mensaje telefónico el lunes, el de todo el país está mirando, se han mantenido mayormente al margen durante toda la contienda. Y es que dicen que no quieren nacionalizarla. Sin embargo, algunos esperan que Johnson y sus aliados reciban duras críticas por no haber hecho más en el caso de que pierdan el referéndum. Pero todo está por ver. Mientras tanto, el Tribunal Supremo podría anular el mapa electoral de Luisiana. El estado de Luisiana creó un segundo distrito de mayoría negra en 2024, aunque tampoco se sabe qué fecha los jueces dictarán sentencia. Pero el bando demócrata y los partidarios de la ley que hace posible este tipo de distritos de las minorías no parecen muy convencidos de la victoria judicial a día de hoy. Por eso, según los informes, esperan que el fallo se produzca después de las elecciones de mitad de mandato.
Y ahora nos vamos rápidamente a Irak. Sí, Irak, no Irán, porque han saltado las alarmas dentro de una tensión que lleva años acumulándose entre Estados Unidos, Irán y las milicias que operan en la región. Nuestro punto de partida es una advertencia pública de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital iraquí. El mensaje es claro. Grupos armados relacionados con Irán podrían preparar acciones contra intereses estadounidenses en Irak. Pero no se habla de ningún ataque confirmado, sino de riesgo operativo, es decir, informes de inteligencia que apuntan a posibles amenazas. En el foco está Kataib Hezbollah, una de las milicias más conocidas dentro del entramado de grupos armados de musulmanes chiíes en Irak. Washington la ha vinculado en repetidas ocasiones con la influencia de Irán, aunque Teherán niega control directo sobre estas organizaciones. Estas milicias forman parte de un ecosistema más amplio de grupos armados que han operado durante años en territorio iraquí, y especialmente desde la caída del régimen de Saddam Hussein. Pero lo relevante aquí no es tan solo el aviso, sino el contexto. Irak, un espacio donde conviven el Estado iraquí, fuerzas internacionales y grupos armados con agendas propias. En ese entorno, cualquier escalada, incluso limitada, puede traducirse en ataques con drones, cohetes o acciones contra instalaciones diplomáticas. Por eso, la embajada advierte directamente a los estadounidenses que limiten sus movimientos y eviten zonas sensibles. En un momento, además, en que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se hallan en un punto muerto. De hecho, tienen hasta mañana por la noche para llegar a un acuerdo. O el presidente Trump ha advertido que golpeará Irán como jamás lo ha hecho hasta ahora. Además, se han registrado incidentes esporádicos contra bases, contra convoyes o contra instalaciones diplomáticas. Y eso hace que cualquier señal de actividad sea tomada muy en cuenta. Más allá del titular, lo que se ve es un patrón conocido. Irak sigue siendo uno de los escenarios donde se cruzan intereses estadounidenses e iraníes a través de intermediarios armados. No es un conflicto abierto clásico, sino una tensión persistente de baja intensidad, donde la línea entre advertencia y escalada es muy fina. Por eso este aviso no se entiende como un hecho puntual, sino como una fotografía más de una situación inestable. No hay una guerra nueva, pero tampoco hay calma. Y en ese equilibrio frágil, inestable, como el de la tregua, como el del alto el fuego, como el del cierre del estrecho de Hormuz, cada advertencia no describe solo lo que está pasando ahora, sino lo que podría pasar después. Esperemos que todo salga bien. Muy buenas noches y bienvenido a Desde el Capitolio. Ya sé, usted esperaba que esté Pachi Valencia y que sea esa su presentación, pues resulta que ella ahora está disfrutando de su maternidad. Ella está disfrutando de su hermoso bebé Vicente, así que bueno, muchas felicidades para Pachi y para toda su familia. Con usted, Elina Villafañe, y hoy tengo una entrevista fabulosa que hice este fin de semana en Miami. Estuve con Alina Fernández, es decir, la hija de Fidel Castro, que nos recibe en su casa, nos compartió también su experiencia. Ahora quizás usted me diga, pero Elina, ¿por qué no lleva el apellido de Fidel? ¿Por qué no es Alina Castro? Bueno, resulta que la mamá de Alina, es decir, la señora Natalia Revuelta, tuvo un romance con Fidel Castro mientras los dos eran casados. Es por eso que ella lleva el apellido Fernández, que es de su padrastro, el doctor Orlando Fernández, un hombre que finalmente huyó de la dictadura cubana. Alina creció pensando que el doctor Fernández era su papá, hasta que, bueno, con 10 años supo la verdad. Alina fue muy crítica del régimen cubano. Por muchos años ella expuso las violaciones de derechos humanos que viven los cubanos hasta el día de hoy. De hecho, en este mes, justamente en abril, el Festival de Cine de Miami se estrenó un documental sobre la vida de Alina Fernández, también con testimonios de otras personas. El documental se llama The Revolution Daughter. Fui
allí, fui con ella al Festival de Cine en Miami, pude conocer su historia y ver este excelente documental. Así que no perdamos más tiempo y vamos a escuchar esta entrevista con Alina Fernández. Muchas gracias, Alina, por recibirnos en su casa y bueno, para que tengamos esta entrevista que es muy importante. Cuéntame sobre las expectativas para este documental. Bueno, el propósito siempre de todo lo que he hecho durante muchos años ha sido que se hable de Cuba, ¿no? Es un buen pretexto para mantener a Cuba viva y ha venido a ser elegido para 3 festivales en unas circunstancias puntuales que no están relacionadas con el contenido del documental, pero evidentemente se está hablando ahora mucho de Cuba y esto es un granito de arena más. Desde los 10 años aproximadamente que sabe que Fidel Castro es su padre. ¿Qué sintió en ese momento? En ese momento no me sentí demasiado sorprendida porque evidentemente había algo ahí en ese visitante nocturno, tardío, asiduo a la casa. Y me contaba fuera de cámara de que tenía un padrastro y tenía una relación bastante especial también con él. Yo tuve un padrastro al que adoré con una hermana que se fueron del país estando yo pequeña, convertido en lo que tratan a los que disienten de la política revolucionaria, convertidos en gusanos y en traidores. Y ese es un dolor que muchos de los niños cubanos de aquella época llevan, porque las familias quedaron inmediatamente divididas. Y el que se iba era denostado, era insultado. Había que ver cuando la gente se iba por el aeropuerto, había manifestaciones de repudio a los que se iban. Siempre ha sido muy violenta la revolución con los que disienten de ella. ¿Y qué sintió cuando él se fue? Porque en un momento Un desgarro porque era quien yo consideraba mi padre. Y bueno, aún llevo su apellido. acá hay mucho, una comunidad cubana bastante importante. Y la comunidad cubana aquí es gigantesca. Miami, en la contribución de los cubanos a lo que es esta ciudad ahora es innegable. El cubano ha sido indispensable para lo que es Miami hoy. ¿Y cómo ha sido su relación con Fidel, con su papá? No muy normal, muy esporádica, más bien de espectadora. ¿Y la relación de su mamá? Mi madre se llamaba Natalia Revuelta y mi madre fue una de las personas que participó en la construcción de la revolución desde el principio, desde las conspiraciones antes del triunfo hasta el final de sus días. Fue fiel a ese proceso, sí, ella lo apoyaba. ¿Y en algún momento algo se quebró, se fue de Cuba? ¿Cómo fue ese proceso también para usted que vivía con su mamá? Bueno, esta anomalía histórica, ¿no? Que es una revolución que sigue construyéndose 70 años después, ya ha involucrado a 5 generaciones. De manera que la mía sufrió todas las transformaciones y todos los experimentos sociales que se hicieron en Cuba. Tiene una sensación primero de cambio de vida radical, aunque estés en pañales, ¿no? Que estás viendo la televisión, que es lo que hace un niño de 3 o 4 años, y los animados se interrumpen y aparece una persona que se cae al piso con una manchita roja en la camisa. Entonces, años después te das cuenta de que viste una ejecución. La vida cambió totalmente, mi familia se quebró, como acabo de contarte, entre gusanos y revolucionarios. Y creo que es una experiencia en la que todos nos podemos identificar de mi generación, porque le pasó a muchísimas familias cubanas. Es una de las primeras tragedias de ese país, que el que no estaba de acuerdo políticamente con lo que estaba pasando se convertía en el enemigo, incluso dentro de la familia, y eso es lo que traen los fanatismos ideológicos. ¿Con cuántos años salió de Cuba? Yo salí de Cuba casi con 40 años, no por no intentarlo antes, sino porque no me dejaban. Yo siempre tuve, respondiendo un poco a tu pregunta anterior, una sensación de incomodidad, de inconformidad, de vivir un poco en un manicomio. Teníamos un gobernante que hablaba casi todos los días, de 3 a 5 a 7 horas. Eso nadie lo entiende, pero cualquiera se pudiera poner en el lugar de lo que vivimos los niños, ¿no? Así que siempre tuve una doble visión. Veía la devoción de mi mamá y no la entendía muy bien. Había mucha pobreza en la época también de la revolución del 80, mucha pobreza. ¿Y cómo fue tu infancia?
fue una infancia también con muchas carencias, también económicas, o cómo fue? Sí, sí, mi infancia estuvo permeada por todas las carencias que estaba viviendo el resto del país. Pensemos que la revolución triunfó en 1959 y ya del 60 o 61 existía lo que se llama la libreta de abastecimiento, ¿no? Y nunca hubo en esos años nada. Había que... Cuba es una sociedad obligada a vivir en base al mercado negro, o sea, al extraperlo, al robo de aquí para intercambiar allá. Siempre ha habido mucha necesidad en Cuba, porque los bienes de consumo desaparecieron. A la vez que el Estado se adueña de todo, de los medios de producción y prohíbe la iniciativa por cuenta propia, la economía se muere. Y eso es lo que está demostrando la situación del país en este momento, que es un agujero ineficiente y que no alcanza ni siquiera para asegurar el mínimo básico a su población. ¿Fidel te trataba como su hija o cómo era? Yo nunca le dije papi, no teníamos una relación totalmente confrontacional, pero tampoco era una relación normal. Es decir, yo no te pudiera decir que yo tuve la prebenda o la facilidad para contarle a él ningún problema personal, ni pedirle consejo, ni siquiera ayuda para que me lo resolviera. ¿Y económicamente le ayudaba? No, nada. Mi madre trabajó toda su vida, no después de la revolución, sino desde antes. Una mujer que salía todos los días a trabajar, de clase media cubana, que era muy próspera. Éramos el segundo país, la segunda economía en Latinoamérica en el año 59. Claro. Bueno, cuando cayó la Unión Soviética, también el apoyo de la Unión Soviética fue un cambio fuerte para Cuba. Bueno, fuimos un país subsidiado por la Unión Soviética hasta el 1989 y después pues han aparecido otros simpatizantes y ayudadores de mantener, de cómplices también, de mantener esta situación que existe hoy en mi país. ¿Hay algún recuerdo así muy fuerte que le haya quedado marcado de lo que pasó? Me quedó marcado en el año precisamente, en el 80. Hubo unos cubanos que lograron meterse en la embajada del Perú y el embajador peruano dijo que él iba a darle asilo a esos cubanos. Y cuando el rumor corrió, miles y miles de gente corrieron a entrar a la embajada del Perú. Hay imágenes de eso que se llama el éxodo de Mariel de 1980, que son espeluznantes, con la gente incluso sumida a las matas del jardín de la residencia del embajador peruano. Eso destapó un descontento general y 180,000 cubanos, creo que lograron salir en aquella época de un país que se suponía que era el paraíso terrenal del socialismo, ¿no? Para eso se enviaron botes desde aquí, desde Miami, a recoger a las familias y pues lo que pasó fue que esos botes se llenaron con todo tipo de gente. En todo caso, para mí sí fue muy dramático que a esa gente que se quería ir se le organizaban los llamados actos de repudio, de una violencia extrema, donde venía la gente empujada por el propio gobierno a manifestarse supuestamente espontáneamente en contra de los que se querían ir del país, de esos gusanos, de esos traidores, de esa escoria, fue el epíteto que le adjudicaron en aquella época. Fue tan horrible ver a personas perseguidas en las calles por una multitud tratando de agredirlo. Fue tan horrible ver cómo golpeaban a una mujer, a un adolescente, esta horda enfervecidas, que yo no logré superar eso nunca. ¿Qué edad tenía hacer esa mujer? A ver, no tendría que sacar cuenta, pero de haber estado en mis 20 años. El venir aquí, ¿qué le significó? O sea, ¿cerró la mente cerró ese capítulo? ¿Cómo siente cuando llegó acá? Yo vine aquí porque quería darle a mi niño una vida mejor, como venimos todos. En el año 89, cuando se cae el muro de Berlín y la Unión Soviética desaparece, pues Cuba estaba en una situación muy similar a la que tiene ahora, donde no había combustible, eso desencadena una serie de consecuencias. A la vez que no tienes combustible, no tienes vida, no hay escuelas, no hay transporte, no hay nada. Y al llegar aquí, ¿siente que realmente cerró algún
alguna herida que le quedó allá, pudo cerrar algo del país. No he cerrado nada y Se comprometió más aún. hay heridas que no se cierran, hay que aprender a vivir con ellas. Le ponen un ungüento y siguen. Y hay veces que sangran, se abren y se vuelven a cerrar. Pero no, yo creo que la experiencia vital de los cubanos ha sido muy dura en general. Tanto para el que salió en un avión con una salida permitida como las decenas de miles o cientos de miles que se han tirado al estrecho de la Florida a desafiar a los tiburones, ¿no? Y lo que buscas es libertad. Y lo haces porque tienes que huir. No lo haces porque te gustan más los Estados Unidos y bueno, voy a elegir vivir en otro país. Primero vino usted, por lo que sé, y después pudo venir. Sí, así fue. ¿Y cómo fue la relación después que ya están en Estados Unidos? ¿Cómo fue la relación con su mamá, Tensa el régimen. Bueno, tensa, siempre ha sido tensa. Pude volver a Cuba muchísimos años después. El regreso a ver a mi mamá no trajo ningún tipo de alivio a la relación que habíamos tenido, porque en realidad ni ella me entendía a mí ni yo a ella. Y eso fue siempre así, desde que ella sintió que no pensaba igual. Siempre, es que yo siempre fue así, claro. Yo siempre fui bastante curiosa en términos de que, por ejemplo, ¿por qué me obligan a hacer esto? A los niños nos llevaban a pasar, primero fue 1 mes y medio, después 3 meses trabajando en el campo por la escuela, desde los 10 años. Y era espantoso aquello, sin unos campamentos, sin condiciones, y terrible. Y eso se llamaba escuela al campo. Entonces, la primera vez que fui, que ella me fue a visitar el fin de semana, le dije, me que sacan de aquí. Pero yo sentía que estaba en una especie de campo de concentración casi, ¿no? No estoy exagerando. Pero campo de concentración sí hubo para los intelectuales y para los homosexuales, y eso se llamó los OMAF. Pero lo de los adolescentes se llamaba la escuela al campo, que se suponía que era voluntario. Entonces ahí descubres la dicotomía, la manipulación en el idioma, porque yo no quiero ir, es voluntario. No, tienes que ir. Bueno, pero ¿por qué tengo si es voluntario? Entonces no tienes. ¿Y había tipo de adoctrinamiento, Teresa? Pero por supuesto. Tú no conservas un modo de gobierno durante 70 años, sino doctrinas. Le enseñaba a los otros que tenía que seguir al régimen. Estaba obligado a pertenecer a una única organización política que había para los niños, la única, que era los pioneros. Usar una pañoleta, en alguna época una boina, pero las boinas se acabaron también. Y creo que le siguieron en China. Sí, exacto. Así totalmente, todos uniformados de gris, con tela que desde luego venía de China. Y sí, era, ya te digo, fue un cambio, fue como del día a la noche, ¿no? De la vida normal a convertirte en un país militarizado, con desfiles y trabajo voluntario y consignas y discursos de todo el mundo uniformado militarmente. Ahora, viniendo ya a Estados Unidos, ¿cómo fue el cambio, el venir acá a este país? Bueno, cuando llegas de Cuba, después de haber vivido allí 40 años, fue como llegar de la luna. No tienes noción de nada, no sabes lo que es una cuenta de banco, ni una tarjeta de crédito, ni un interés, ni un mortgage, ni un préstamo, ni nada. No tienes ninguna idea de nada. Entonces, bueno, tienes que aprender a vivir en una sociedad estructurada. Vienes de un lugar que no está estructurado, que está desestructurado. Y todo controlado también, que cada uno aquí se tiene que ser responsable de su vida y en otro lugar como en Cuba, el gobierno manipula todo. Absolutamente todo. El gobierno en Cuba manipula hasta dónde compras la comida, ¿no? Porque esta libreta de abastecimiento no es nacional. Esta libreta de abastecimiento te obliga a comprar en un lugar específico. ¿Y sientes que aquí le pudiste ver el futuro para tu hija? Obviamente sí, claro, porque pudo escoger su fe, pudo escoger su ideología, pudo escoger su carrera. ¿Y qué piensa ella? ¿Cómo llame toda esta...? Ella es una persona muy especial. Ella tiene una espiritualidad que ya quisiera yo, que la envidio. Y ella está agradecida y ella es feliz, que eso es lo importante.
Allá en Cuba había libertad de creencia, se podía... No, en Cuba no hay libertad de creencia. Ahora hay más flexibilidad, por supuesto. Pero no, al principio de la revolución, los curas y las monjas se fueron enviadas a España en un barco. Y las iglesias prácticamente cerraron. O sea, ir a una iglesia el domingo había que ser valiente, ¿no? O sea, solo se seguía el régimen, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué mensaje quieres dar por último también como para... Porque yo creo que estamos viviendo en un momento importante, posiblemente un momento de cambios con esta administración del presidente Donald Trump, que tienen muchas intenciones de cambiar ese régimen, de cambiar la vida de los cubanos. ¿Qué opinas de ese movimiento? Pues opino que ya era tiempo, porque en realidad yo puedo decirte que si este fenómeno ha existido 90 millas de aquí es porque de alguna manera se le ha permitido. Y pienso también, a diferencia de otras opiniones que he escuchado, que una dictadura para establecerse necesita un apoyito del exterior, pero para derrumbarse una vez establecida también necesita un empujoncito del exterior. Y evidentemente los cubanos no lo pueden hacer, porque no hay forma de organizarse, porque están muy reprimidos, porque realmente no tienen manera de sublevarse. Aquello es un ejército. Y ese ejército controla todo. La comunidad cubana, ¿ves que tiene esperanza de que realmente esta vez sí sea? Porque hubo varios intentos en diferentes administraciones en Estados Unidos, hubo varios intentos de cambiar la realidad de Cuba. ¿Crees que esta vez cómo ve la comunidad cubana eso? Bueno, mira, no es un tema de la comunidad cubana, es un tema de dos partes, ¿no? Y hasta ahora por parte de Cuba no ha habido ninguna voluntad de cambio. Yo diría que ahora, en este momento, es más que evidente que los cubanos, el pueblo cubano no tiene ya capacidad de resistir. Es imposible. Y la diferencia de este momento con otro es que tenemos internet, tenemos imágenes, tenemos comunicación. Pero eso es una novedad, porque en realidad Cuba era un misterio. Todo estaba tan controlado que la información que había dentro de Cuba tú no la podías exponer. Ahora ya eso cambió. Bueno, muchas gracias por esta entrevista a ustedes, de verdad. Espero que se repita. Y ahora vamos juntos a ver este documental que no me lo quiero perder. Estoy muy agradecida de que ustedes estén llevando este mensaje de Cuba. Y lo único que quisiera decir es eso, que hay que aprender un poquito de lo que le ha pasado a los vecinos. Probablemente si Venezuela hubiera estudiado un poquito más de historia o se hubiera involucrado más en lo que les estaba pasando, no habrían tenido que soportar lo mismo que ha tenido que soportar Cuba. Hay muchos que me dicen que uno nunca espera que le pase a uno. Y yo creo que eso alcanza a pasar. Nunca piensa que a uno le puede pasar, que a uno le pueden robar, que su gobierno le puede robar, que su gobierno lo puede perseguir, hasta que a uno le pasa. Entonces por ahí ya se hace tarde. Así es. Bueno, espero que le haya gustado esta entrevista y le cuento que hay mucho más. Pues hablamos también con la audiencia, hablamos también con el productor. Habían muchos cubanos en la sala, muchos cubanos que se conmovieron con este documental, pues les hizo revivir nuevamente esas experiencias tristes que tenían guardadas de su pasado y se animaron a compartir con nosotros. Y aquí vamos a compartirlas con usted también. Pues esto creo que nos ayudará a tener mayor conciencia de lo que vivieron muchos cubanos en ese momento. Todo el dolor que atravesaron para poder ser libres sin perder sus principios. Ahora, si usted vive en Texas o bueno, tiene muchas ganas de ver este documental de Revolution Daughter, pues este fin de semana se va a estrenar en Texas, así que le dejo toda la información ahí abajo en la descripción de este episodio para que pueda asistir usted o bueno, se lo recomienda a quien quiera que asista. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Recuerde que su poderoso me gusta suma muchísimo para nuestro trabajo. Y ya que está ahí abajo, que está tocando los botones y está dando su like, aproveche también este momento para suscribirse a Desde el Capitolio. Nos encanta que nos acompañe todas las noches. Con usted, Elina Villafañe, esta vez
desde el Capitolio. Nos vemos pronto.